Bien, a la hora de hablar del JFrame y el JDialog, estamos hablando prácticamente de ventanas en Java. Una ventana Java, pues como sabemos, nos puede servir como un tipo de una interfaz gráfica. Nos ayuda mucho a la elaboración, se nos facilita un poco más para nuestros proyectos de programación. Bien, creo que una de las preguntas más comunes, o algunas de las preguntas más comunes, es cuándo se usa una u otra. Es decir, en qué casos me sirve alguna o en qué casos me sirve la otra, cuándo es mejor una, qué diferencias o ventajas y desventajas hay entre ellas. Bien, veremos un poco sobre esto. Por ejemplo, eh, estos dos tipos de ventanas se puede decir que son los tipos o las ventanas principales que se encuentran en Java. Algunas de las diferencias es como por ejemplo que si realizamos un JFrame en la parte de abajo de la barra de herramientas nos aparece un pequeño botón o un pequeño icono como el que aparece de cualquier aplicación, sea Chrome, sea PowerPoint, aparece en la barra de tareas, con el cual podemos estar abriendo y cerrando nuestra aplicación. Esto no se puede hacer con un JDialog. Eh, Esa es una de las diferencias y tal vez ventaja sobre JFrame. Bien, eh, asimismo JFrame tiene un método el cual es setIconImage, que sirve para cambiar el icono por defecto de la taza de café. ¿Cuál taza de café? Bien, esa taza de café que aparece en la pantalla de Java, que es el icono por default o por defecto que aparece en nuestras ventanas a la hora de realizar las interfaces de nuestros proyectos en Java. Eh, Esto, pues, por obvias razones, JDialog no lo tiene. ¿Por qué? Porque esos pequeños iconos no se pueden insertar en un JDialog, así como el pequeño botón que aparece en la barra de herramientas. Una de las ventajas de JDialog es que puede admitir otra ventana. ¿A qué se refiere esto? JFrame es una ventana principal o se puede decir una ventana padre. ¿Qué es una ventana padre o esa ventana principal? Pues que esa pequeña ventana no puede tener una ventana antes de ella. Es decir, no pueden aparecer, no puede ser aparecida, por así decirlo, después de una ventana que ya creada. Es decir, después de un JFrame puede aparecer o existir una JDialog, otra nueva ventana, pero al contrario no. La ventana JFrame no admite padres. Bien, un JDialog puede ser modal. ¿A qué se refiere con modal? Bien, un diálogo modal o un cuadro de diálogo modal prácticamente requiere que el usuario responda antes de continuar con el programa. Es decir, abre una pequeña ventanita la cual tiene algún botón de confirmación, tal vez algunos botones de sí o no, aceptar, cancelar, eh, etcétera, etcétera. Cabe recalcar que después de que sale un cuadro de diálogo modal, las ventanas anteriores se quedan eh, disfuncionales, es decir, no puedes interactuar con ellas hasta que ese cuadro de diálogo modal pues concluya, es decir, que se cierre o que termines de hacer esa confirmación o cosas así. Bien, sí, siguiendo con las ventanas padres, sus jerarquías y todo eso, recordemos que el JFrame debe ser la ventana principal de nuestra aplicación y como tal solo debe haber una. Es decir, todas las ventanas secundarias después de esta ventana deben ser JDialog o es lo recomendado.
Algunos de los motivos es que al mostrar el JFrame, el botón de la barra de herramientas de Windows que ya habíamos mencionado, puede cambiar el icono. Es decir, puede salir tanto el icono por default en la barra de herramientas como cualquiera que nosotros queramos. Esto ya parte un poco más del diseño del proyecto, tal vez la presentación. Bien, esto es algo que con el JDialog no puede suceder, porque con el JDialog como ventana principal no podemos obtener ese botón en la barra de herramientas y pues no hay forma fácil de cambiar ese icono. Bien, los JDialogs son ideales para las ventanas secundarias. Esto porque admiten una ventana padre, como lo habíamos mencionado. Si la ventana A, por ejemplo, es padre del JDialog B, entonces el JDialog B siempre estará por delante de la ventana A. Es decir, nunca quedará por detrás. Lo ideal es que nuestras ventanas secundarias como JDialog, cuyo padre sea el JFrame principal, bueno, pues de esta forma los JDialogs siempre serán visibles por encima de JFrame y no se irán detrás ni quedarán ocultos por el JFrame. Algo que pues no puede ser al revés. Otra ventaja de admitir un padre es que heredan el icono de él, es decir, si hemos cambiado el icono del JFrame con el método pues setIconImage, se puede decir que todos los JDialog que hagamos como hijos de este JFrame quedarán con el mismo icono. Todas las ventanas de nuestra aplicación tendrán el mismo icono en lugar de la taza de café por defecto. Bien, ahora pasamos con el JOptionPane. Cuando hablamos de un JOptionPane, hablamos de algo sencillo, ventanas sencillas. ¿A qué nos referimos con esto? Una ventana sencilla puede ser que avise simplemente un error de un usuario, es decir, que a la hora de estar ingresando tal vez datos en un cuadro de diálogo, te puedes equivocar tal vez con el tipo de archivo que estás ingresando. Entonces es cuando entra un JOptionPane, que te muestra una pequeña ventana donde te hace saber que hay un pequeño error. Estas pequeñas ventanas suelen tener pequeños botones de confirmación, como se muestra en la imagen, tal vez aceptar, cancelar, tal vez un solo botón de cerrar, sí y no, etcétera, etcétera. Tal vez como muestra en la pantalla, tal vez solamente te pida que ingreses un poco de texto, que ingreses un poco de información, además de que puede que pida o elija una opción entre varias disponibles. En este caso, con el JOptionPane se puede decir que tenemos algo de suerte o ventaja, porque no es necesario construir la ventana, ya que existen varios métodos como lo son el showConfirmDialog, showInputDialog, showOptionDialog, etcétera, etcétera, o uno de los más conocidos, el showMessage. Bien, estos métodos pues muestran una ventana modal que pide al usuario una confirmación, o tal vez le pide un dato o simplemente le muestra un mensaje. En caso de que el usuario tenga que elegir algo, el método usado devuelve el valor elegido. Esto se hace un poco fácil, por así decirlo, que simplemente necesita una pequeña línea de código con el showMessageDialog, por ejemplo, donde entre paréntesis se pone, por ejemplo, ventana padre, se pone una coma y entre comillas puedes poner el mensaje que quieres solicitar. Es decir, puedes poner error, puedes tener el título de la ventana, por ejemplo, y automáticamente a la hora de realizar o ejecutar el programa o proyecto, esa pequeña ventana pues sale, recordando que es una ventana modal, la cual impide que podamos interactuar con las ventanas detrás de esta hasta que ese pequeño cuadro de diálogo pues se cierre.